A mis seguidores de mi columna jurídica, Visor Jurídico. En esta ocasión vamos a continuar con un tema del que ya hemos abordado en otros videos en relación con la demanda de amparo indirecto que previene el artículo 108. Hoy nos toca comentar la fracción sexta del artículo 108 de la ley de amparo, que atañe a la citación de los preceptos constitucionales que tienen que ver con la garantía violada o derecho humano reclamado en el juicio de amparo indirecto. Como ya hemos precisado con anterioridad, ya señalamos lo que tiene que ver con el acto reclamado, ya precisamos cómo debe de señalarse en el escrito de demanda. Ahora entonces es importante destacar que acordémonos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que sirve para restituir a los ciudadanos quejosos en el goce de la garantía individual violada cuando se trata de hechos positivos o hechos negativos. Es decir, es un juicio que tiende a tutelar esas garantías que reconoce la Constitución y derechos humanos que reconoce la Constitución en favor de todo ciudadano gobernado. Entonces, la demanda de amparo, al precisar el acto, también debemos inclusive precisar cuáles son los preceptos constitucionales que tienen relación con el acto reclamado. Esto es, como ejemplo, si yo reclamo en la vía indirecta el retardo de la administración de justicia relacionado con una reposición del procedimiento que se dé en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, cuando estime el quejoso que esa reposición tiende a retardar la administración de justicia, es decir, va a vulnerar el artículo 17 de la Constitución, porque normalmente, por regla general, una reposición de procedimiento se da cuando hay lo decreta una autoridad superior de quien resuelve en primera instancia, una autoridad de segunda instancia. En este caso, esa reposición de procedimiento es para efectos de que se recabe una prueba de manera oficiosa, siempre y cuando esa reposición pues no retarde la administración de justicia y tenga practicidad, es decir, trascienda el resultado del fallo, una omisión o una violación procesal. Cuando se estamos reclamando en el juicio de amparo una violación relacionada con la garantía de petición, de derecho de petición, entonces tendremos que citar el artículo 8. Si atendemos al principio de legalidad, es decir, cuando la autoridad no funde su competencia, no precise cuáles son los artículos que rigen su competencia, o en su caso no justifique, no cite los preceptos legales que tienen que ver con la fundamentación del acto a que atañe el principio de legalidad. Es decir, normalmente el acto se reclama como violación a la garantía de legalidad porque no fundó la autoridad del acto que reclama, la sentencia no está fundada, es decir, las consideraciones y fundamentos que sostienen un fallo no contienen un precepto legal en que se apoye a la responsable para apoyar su postura o su decisión, o en su caso, cuando no está motivada y que viola el principio de legalidad a que se refiere el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, es en el sentido de que la autoridad no motivó, es decir, no expresó las razones o consideraciones y fundamentos necesarias para establecer que la cita del precepto legal que sirve como fundamento para la emisión del acto, pues encuadra en la hipótesis normativa y que por lo tanto, con base en las razones jurídicas que la autoridad responsable exponga, esa es la motivación que debe existir, es decir, las razones del por qué resuelven en un sentido o en otro, ¿sí? Entonces, si reclamamos también, podemos reclamar diversas garantías, es decir, de libre tránsito, garantía derivadas de un procedimiento. Entonces, reiterando el artículo 14 y 16, hay que citarlo cuando se viole la garantía de legalidad, es decir, porque la autoridad no funde ni motive, o porque no funde tampoco lo relativo a su competencia, para que al momento de que la autoridad de amparo la valore y la analice y sobre todo pondere y resuelva, debe considerar el amparo, porque esas omisiones son de carácter formal, ¿sí? En la que no puede sustituirse el tribunal de amparo en su análisis. Si la autoridad no funda ni motiva, el tribunal de amparo no puede ni siquiera cumplir con esa función, ¿por qué? Porque el juicio constitucional no tiene la finalidad de suplir, ni mucho menos no es un órgano superior jerárquico, o no es un órgano revisor de la legalidad, sino de la constitucionalidad de los actos,
¿sí? En ese sentido, concluimos que hay que citar los preceptos legales que tienen relación con la violación o el derecho humano reclamado en el juicio de garantías. Ahora bien, podemos equivocarnos al momento de citar los preceptos constitucionales. Eso no implica que por tal motivo se tenga que sobreseer el juicio, sino que en todo caso, pues eso va a atender el juez a las consideraciones, a los argumentos que haga uno valer en los conceptos de violación o en los antecedentes que cites, porque la demanda se debe analizar como un todo, es decir, a veces normalmente algunos datos están contenidos no en la parte relativa y que señala la ley de amparo en la demanda, sino que a veces es producto del análisis que debe atender el juez de distrito para encontrar el dato. A veces el dato, por ejemplo, los preceptos constitucionales son señalados erróneamente en el capítulo respectivo, sin embargo, al momento de formular los conceptos de violación ya se invoca el precepto constitucional que se estima violado. Hasta aquí mi comentario, los espero.